Hay acciones que a veces no logramos comprender. Pensamos que los más cercanos a nosotros siempre querrán vernos bien, pero la envidia y los celos pueden ser demasiado peligrosos, que las personas harían lo que fuera por ver a alguien hundido. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Actualmente me encuentro casada, después de un largo noviazgo de varios años que tuve con mi actual esposo. Desde que empezamos a ser novios y por diversos motivos, su hermana y yo nunca congeniamos. Fueron varios años en los que ella tenía cierta aversión por mí. Desde mucho antes de conocerla personalmente, ella no aprobaba mi relación con su hermano, algo incomprensible para mí, porque no sabía sus motivos. Con esa situación, era común que ellos tuvieran peleas por mi causa. Aunque yo no las provocara, los celos de su hermana hacia mí eran bastante evidentes. A pesar de no hacerle caso, no evitaba sentirme un poco mal por él. No obstante, sacamos adelante la relación, yéndonos a vivir juntos apenas pudimos hacerlo y después nos casamos, haciendo legal nuestra unión. Muy a pesar de su familia, y en especial de su hermana que no me quería. Los primeros meses estuvimos prácticamente bien, acoplándonos y adaptándonos a una vida juntos. Teníamos desacuerdos, pero les dábamos solución, además de planear un futuro juntos. Al tiempo, me metí a trabajar en un supermercado como cajera, debido a que necesitábamos otra entrada de dinero, por lo que poco a poco nos adaptamos a nuestros trabajos. Pero extrañamente y sin esperarlo, las cosas comenzaron a cambiar entre nosotros. Lo primero que recuerdo en esta horrible situación que voy a contar fue que un día al llegar de trabajar, estaba muy cansada, y al llegar mi esposo de su trabajo, sentí un fuerte hedor que emanaba de él, por lo que con un poco de asco, después de saludarme lo mandé a bañar pensando que quizá ese olor tan desagradable lo había traído de su trabajo. A pesar de ello, continuaba con el olor, algo que me puso de malas de tan solo tenerlo cerca. No sé cómo explicar la situación tan difícil que es tener a alguien que quieres cerca y que te resulte muy desagradable. Así me pasaba con él. No me podía acercar tanto a él porque de inmediato el olor de su piel y cuerpo, además de su aliento, me resultaba muy asqueroso. Por supuesto, comenzamos a tener problemas por esa situación, y aunque él era muy pulcro, yo no soportaba tenerlo cerca y tener intimidad. Era un verdadero martirio, por lo que debido a esa razón, tuvimos problemas muy serios. Surgieron muchas dudas en él, y nuestro matrimonio comenzó a tener un distanciamiento silencioso pero evidente. Lo más extraño de todo, y es algo que no me podía explicar, era que solamente yo podía oler ese aroma desagradable en él. Las demás personas no percibían nada, y eso incrementaba más la desconfianza y el distanciamiento entre nosotros, llegando incluso a pensar que estaba perdiendo la razón. Nuestra vida juntos se estaba agotando muy rápido, y en cierto momento pensé en separarme. Un día después de salir de trabajar me fui caminando a mi casa, meditando en esa situación. Mi semblante y mi estado de ánimo estaban tan mal, que quizá fue percibido por una mujer que de pronto se acercó hacia donde yo estaba sentada, en un parque cerca de la casa. El rostro sereno de la mujer se puso frente a mí, y se me quedó viendo muy atenta. Yo, extrañada, tan solo quise voltear a otro lado y no hacerle caso. Pero apenas iba a reclamarle esa actitud conmigo, cuando habla y me dice unas palabras que hasta el día de hoy no he podido olvidar, además de su rostro y su voz serios. Lo que me dijo me sacó de contexto. La señora mencionó que en un futuro me iba a ir muy mal, que si me separaba de mi esposo, era probable que a él le sucediera algo. Cuando escuché esto,
No podía digerir esas palabras, al pensar quién se las había dicho o por qué razón me las estaba comentando. La señora después me dijo que era una persona que se dedicaba a leer las cartas y ayudar a la gente, y al verme sintió una energía tan negativa que le llamó la atención. Me decía que tenía algo y que no podía revelarme nada en ese momento, por lo que me invitó a ir a su casa para que me pudiera ayudar y entender qué era lo que me estaba pasando, más aún, el por qué me era tan repulsivo mi esposo. Después de darme su dirección en un papel, me quedé muy sorprendida y extrañada por todo lo que me dijo, y aunque intentaba acordarme si la conocía o si era alguien que estuviera cerca de mi problema, no encontré una respuesta, por lo que no le tomé importancia, guardando el papel en mi bolsa. Días después, durante la madrugada, me despertó un intenso dolor en el vientre. Fue una punzada repentina que me hizo levantarme de un sueño profundo. En ese momento yo dormía sola en mi habitación y el dolor me hizo gritar tan fuerte que alerté a mi esposo. Segundos de haber dado un alarido de dolor, entró muy espantado en el cuarto. Después del dolor en el vientre, siguió el de la cabeza. Fue muy intenso, tanto que mi esposo tuvo que llevarme al hospital directamente a urgencias, donde me revisaron y me hicieron unos análisis que revelaron mi estado de gravidez. Tenía unas semanas de embarazo, y aunque esa noticia me puso muy contenta, el dolor me tenía cegada y atada a una cama de la cual no me pude levantar hasta días después. El malestar me duró casi una semana y poco a poco, la molestia y el dolor desaparecieron. Para ese momento toda mi familia y la de él se enteraron que estaba esperando un hijo. En este punto de la historia, todo tomaría un giro siniestro porque a pesar de la felicidad, vino también la desgracia. Comenzaron a hacerme estudios y de pronto apareció de nuevo el dolor, pero esta vez en un área específica del estómago. Cuando me revisaron, el doctor decía que era el apéndice y que era imperativo operarme, por lo que me llevaron de emergencia al hospital y me hicieron un ultrasonido para ver primero cómo estaba mi bebé y después revisarme si en verdad tenía mal el apéndice. Después de confirmar que el niño estaba bien, el doctor se quedó revisando muy detenidamente el área donde me dolía. Parecía que de ningún modo no encontraba la razón, pero más que eso, su rostro reflejaba extrañeza. Luego de pedir una segunda opinión a otro colega, el doctor habló muy serio y preocupado. No quiso darme un diagnóstico porque decía que en el área del apéndice había algo muy sospechoso y extraño, así que harían varios estudios para determinar qué era lo que tenía y me provocaba esos malestares. Me tuvieron en observación, pero a las pocas horas, el apéndice reventó provocándome fiebre y malestares severos, además del dolor, y cuando me pasaron al quirófano para intervenirme, fueron minutos entre la vida y la muerte. Por fortuna, la operación de emergencia salió bien y lograron estabilizarme. No recuerdo más de ese momento hasta que desperté en la habitación del hospital. Mi mamá estaba conmigo y mi esposo permanecía en la sala de espera. Cuando el cirujano llegó a revisarme, pidió hablar con ambos. Les dijo que el problema del apéndice no era tan grave. Lo fueron unos cuerpos extraños que varios médicos no se explicaban cómo es que habían llegado ahí. Eran unos parásitos muy raros que solamente se veían en animales. Estos mismos habían provocado una perforación en el apéndice con las consecuencias que había padecido, por lo que no había explicación y los médicos menos las tenían. Estaba fuera de peligro. Habían logrado extirpar todos esos parásitos, además del apéndice. Al darme de alta, lo único que me importaba era la salud de mi bebé. Estaba bien, pero semanas después, tuve un aborto. Y lo más extraño de todo es que en un día antes de ese penoso evento, un ultrasonido me reveló que todo iba en orden, por lo que todo resultó aún más extraño cuando se me vino el bebé. Con todos esos problemas de salud, la pérdida de mi bebé y los problemas que aún tenía con mi esposo, hicieron que mi mente y espíritu se quebrara con diversas emociones, cayendo en una profunda depresión de la cual no pude salir y terminé por alejarme de todos. Además de medio terminar la mala relación que de por sí tenía con mi esposo,
para después hundirme en una miseria emocional de la cual no quería salir. Fueron varios días en los que estuve sumida en una vorágine de tristeza que no me dejaba estar tranquila. Mi esposo nunca me abandonó a pesar que se lo exigía. Estuvo siempre al pendiente de mí, pero yo no tenía cabeza ni espíritu para querer salir adelante hasta que un horrible evento que me hundió en el terror me hizo reaccionar de forma misteriosa. Una noche estaba acostada sin fuerzas ni ánimos de querer hacer nada. Permanecía en penumbra sintiendo dolor en todo mi cuerpo. Mi mente estaba tan quebrada que pensaba las formas de cómo poder matarme rápidamente y sin dolor, pero era cobarde. No quería dar ese paso. Poco a poco me fui quedando dormida y apenas estaba entrando en un sueño profundo cuando sentí que la sábana que tenía en los pies se cayó al piso provocándome un poco de frío. A pesar de la incomodidad quise seguir durmiendo, pero sentí un breve roce en mis pies. Fue el leve toque de unas manos muy heladas, y apenas iba a incorporarme para ver quién me había tocado, cuando esas manos me aprisionaron de los tobillos fuertemente y me jalan de la cama tirándome al piso para después arrastrarme hasta la puerta de mi habitación. La sorpresa inicial se transformó en pavor y extrañeza al no comprender qué estaba sucediendo o quién estaba ahí. Mi primera idea fue que alguien se había metido a la casa, quizá a robarme o atacarme, pero todo estaba oscuro y cerrado con llave. Tan solo me arrastré hacia mi cama dando gritos de espanto, sintiendo que mis piernas me ardían y me punzaban los tobillos. Corrí a encender la luz para ver que todo estaba en orden, excepto mis piernas, que tenían unas marcas amoratadas, además de unos rasguños que, aunque no eran profundos, me habían provocado que sangrara un poco. En ese momento comprendí que era demasiado y que además era suficiente de todo aquel horror en el que estaba sumergida mi vida. Era demasiada mala suerte. Así que una breve ápice de entendimiento me hizo pensar que quizá alguien me estaba haciendo algo, y de inmediato recordé a aquella mujer que me había encontrado en el parque meses atrás, por lo que apurada comencé a buscar el papel que me había dado y lo encontré aún doblado en la bolsa que traía ese día. Ya no pude estar tranquila a partir de ese momento. Todo resultaba muy extraño y quería respuestas. Ese pensamiento me hizo reaccionar y llamarle a mi aún esposo para pedirle ayuda. Por la mañana y después de contarle el horrible evento de la noche anterior, se sorprendió mucho, por lo que dijo que sería una buena idea irla a visitar. Quizás nos daría respuestas. Luego de contactar a esta mujer, nos dio una cita por lo que asistimos en tiempo a ese lugar al que nos pidió que fuéramos y resultó ser su casa. Apenas al entrar a verla, me miró con tristeza, me abrazó y mirándome a los ojos me dijo algo que no he podido olvidar. Si hubieras venido cuando te dije, nada de esto habría pasado y aún tendrías a tu bebé. No pude evitar derramar unas lágrimas cuando dijo esto último, pero me frotó con un alcohol aromático y me sentí un poco mejor. Sin que mi esposo ni yo le dijéramos nada, empezó a decirnos todas las cosas que me habían pasado de una forma exacta y clara, tanta que daba miedo. Cuando llegó a la parte en la que mencionaba el tamaño del daño que tenía y que había sido parte de un familiar cercano a mi esposo, un familiar que me tenía odiada y aborrecida, de inmediato la imagen de su hermana apareció en nuestras mentes, pero además de eso, nos reveló algo verdaderamente sorprendente, y es que además de su hermana, había otra persona. Una mujer que era cercana a ella y que había tenido una relación con mi marido. Al decir esto, el rostro de mi esposo palideció y se me quedó mirando detenidamente, antes de decir el nombre de una expareja que tuvo antes que yo, y que por supuesto tenía una relación de amistad con su hermana. Todos los cabos se estaban atando y el sentimiento de tristeza inicial con el que llegué se transformó en odio y coraje. A pesar de ello, no quise de algún modo actuar de la misma manera. Aún tenía una pizca de nobleza que me hizo pedirle a la mujer que solo me ayudara a quitarme los maleficios y la salación que tenía encima, por lo que inició un tratamiento que duró varias semanas, en los que me hizo limpias y baños que poco a poco me fueron haciendo sentir mejor, más optimista y con una vida más tranquila.
El aborrecimiento y el hedor que me hacía sentir repulsión hacia mi esposo desapareció, así como apareció repentinamente. Nos perdonamos todo lo que nos hayamos dicho y hecho, y continuamos con nuestra relación, que poco a poco prosperó. Por supuesto, sobra decir que nos alejamos de su mamá y de su hermana. A partir del día que nos dijeron quién nos había dañado, no las volvimos a ver. No puedo explicar realmente muchas cosas que me sucedieron, porque aún sigo sin creer todo el daño que me hicieron, pero fue real, y tristemente un inocente pagó por ese odio y envidia. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.